¿Qué pleito traen? Un ex candidato a la presidencia, un expresidente de la República, y el tema central se llama Andrés Manuel López Obrador. Está buenísimo el agarrón. Hay gente que no se da cuenta que ya pasó su tiempo y que se debería alargar y callar la boca. Pero en fin, de eso vamos a estar hablando con Tere Vale. Buenas tardes. Con Venus Rey Jr. ¿Qué tal? Buenas tardes. Con Bernardino Esparza. Buenas tardes. Y con Mónica Uribe. Hola, Eduardo. Buenas tardes. A ver, todo empieza, aquí todo está muy chistosito, porque el presidente López Obrador dijo que declarar la guerra al narco fue, lo cito, fue a pegarle un garrotero a lo tonto, al avispero. ¿No? Y entonces... un garrote, ¿no? Fue pegarle con un garrote a la avispero. A ver, vamos a concentrarnos en el tema. Por eso, te lo voy a suplicar. Es que, no, porque yo conozco tus dobles sentidos. Oye, no. Conozco tus dobles sentidos. El tema de la ley de Tabasco, si lo quieres tratar después, te lo voy a suplicar. Eso. Pero déjame terminar con mi tema. Ay, Dios. Es que es la reina del doble sentido. Pues triple en este caso. ¿No vas a hablar sobre la ley Garrote? No. Ah, no, yo creía que sí. No. Porque como estamos hablando de un garrotazo... Es que tu frase no se entendía. Lo único que traté es de ayudar. Fue a pegarle un garrotazo a lo tonto al avispero. O sea, ¿tú crees que al decir un garrotazo la gente no entendió que se trata de un garrote? Ok. ¿O no? Bien. ¿O sí? ¿Sí? ¿No? ¿No? Bueno. Sí. Y desató esta violencia que todavía se padece. Los muertos y las fosas clandestinas son por el fraude de 2006. Entonces le añadió todo el fraude del 2006. Pero después se recupera una entrevista que el ex candidato presidencial del PRI en 2006, Roberto Madrazo, dio hace tiempo y dice: si el IFE hubiera tomado la decisión de hacer recuento, yo sabía que favorecería a López Obrador. Porque en las actas del PRI, bueno, en mis actas, López Obrador aventajaba a Calderón en la elección de 2006. O sea, que Madrazo está diciendo que el que realmente ganó en 2006 fue López Obrador. Entonces López Obrador dice que todo este asunto de la guerra contra el narco, etcétera, se debió a que este fraude de 2006 permitió, bueno, supuesto fraude, permitió que llegara Calderón a la presidencia. Entonces todos están mandando tweets. Ya sabes que el tweet es, ¿no? Entonces dice Calderón: es una especie de complejo que lo ha acompañado a López Obrador una buena parte de su vida, pero eso no es cierto. Yo gané la presidencia limpiamente, por un margen muy estrecho, pero con limpieza. Después de tantos años, no ha mostrado una sola evidencia sólida que respalde sus afirmaciones y no hubo tal fraude. Si le sirve al país echarme la culpa a mí, adelante, dice Calderón. Se está poniendo así de víctima. Me gusta, ¿no, Tere? Sí. ¿No te gusta que sea víctima? A mí las víctimas siempre me han gustado mucho. ¿Sí? ¿Por Sí, qué? los victimarios no me ¿Te caen. identificas con Calderón? No, me No, como identifico con víctima. Amparo Ribelles, ya nadie sabe quién es. pero- Una actriz que lloraba en todas las películas. actriz. A ver, Venus. Entonces, Yo veo aquí una cosa de Calderón. Fíjate, dice, no, nunca se ha presentado una prueba que demuestre que hubo fraude. Pero Calderón sabe perfectamente que no puede haber una prueba. ¿Por qué? Porque todo el material electoral se destruyó. Entonces cuando dice, a ver, que Como, presente una como el de prueba... Salinas que se quemó, se lo comieron los ratones, ¿no? ¿Se acuerdan? Exacto. Sí, 3 años después. Sí. ¿Qué es lo que decía Andrés Manuel en el 2006? Que pedía el voto por voto, casilla por casilla, y que no se destruyera el material. Pues ahí estaba la prueba. El problema es que en el 2006 la ley electoral no permitía que hubiera voto por voto si Exacto. no se demostraba cierto porcentaje, y él Exacto, fue incapaz de así demostrar ese porcentaje mínimo de casillas Además, de irregulares. Y también ordenaba la destrucción del Y material. no hay que olvidar que él siempre ha dicho que la presidencia o cualquier elección se ganaba aunque fuera por un solo voto. Sí, pero en el 2006, lo que yo recuerdo, también se pedía la anulación de la candidatura de la presidencia, que la ley de medios de impugnación no lo permitía en aquel entonces. Entonces, pues por ese lado tampoco se puede dar ese planteamiento jurídico, ¿no? Bueno, o sea que la ley cambió a raíz de Sí, esa ya cambió, elección. después cambió, por supuesto, pero en el 2006 no había manera de que se anulara la elección presidencial, Ni ¿no? que se hiciera el voto por voto. Ni voto por voto tampoco, ¿no? E inclusive también lo que yo recuerdo en aquel entonces, en el 2006, acuérdense ustedes que hubo un recurso que se llamaba el recurso madre, que se concentró aquí en la delegación Benito Juárez, cuando era Benito Juárez. Y ese recurso madre hablaba en principio de las actas
en donde tenían que estar los representantes de los partidos políticos, en este caso del PRD, de aquella coalición del PRD, que hayan firmado, ¿sí?, los evidencias que hayan ocasionado en un momento determinado en cada una de las casillas. Creo que en aquel entonces había alrededor de 115,000 casillas en toda la República Mexicana, y la idea era hacer voto por voto de cada una de estas casillas. Y ese recurso madre, donde se juntan todos los elementos, no permitieron, en cierto aspecto, darles esa nulidad de la elección, ¿no? Mónica. Hay un tema muy interesante que retoma en un libro que me pareció excepcional, de José Antonio Crespo, en donde hace una revisión de muestras y llega a la conclusión que no hay conclusión. O sea, que finalmente no se puede decir que hubo fraude, pero tampoco se puede decir que no hubo fraude. Lo hubo. Entonces, vale. Eso me parece interesante como Bueno, Eduardo, yo acercamiento. leí otro libro muy interesante de Luis Carlos Ugalde, que fue protagonista de esta Era el presidente historia, de esa época. ¿verdad? Y tiene un libro en donde él tiene también su perspectiva y su punto de vista de qué sucedió. Lo que sucedió es que no se podía cantar victoria, ustedes lo recordarán, de ninguno de los dos candidatos, porque la distancia era muy pequeña. Entonces yo creo que ahí es donde tenemos problemas. ¿Por qué? Porque debería de haberse pensado en México. A mí no me gusta, pero yo creo que para una situación así debería de haber una segunda vuelta. Siempre lo hemos dicho en eso. En algo estamos de ¿Qué acuerdo, es, Tere Vale y qué yo. es lo que la te segunda vuelta permitiría electoral. de veras Sí, la segunda vuelta se ganar llama. por mayoría? Sí, porque Sí. Calderón ganó por un pelito Exacto. y gobernó como si hubiera ganado con el 90%, Exacto. porque Bueno, el no, tipo yo nunca creo se que dio tuvo- cuenta que era un presidente de minoría. Pero a ver, aquí hay otra cosa. Si recuerdan ustedes bien, el día de elección 2006, muchas actas que tenían irregularidades se mandaron a un archivo que no aparecía al entrar a la página del IFE. Entonces el PRD muy bien aprovechó. Están echando y están ocultando información. No estaban ocultando nada. Lo que pasa es que no informaron debidamente por parte del IFE cómo accesar esa información en el sitio web. Ahora, otra cosa, a ver, dice Madrazo, porque Madrazo demuestra que no tiene madrazo. Madre. Porque dice, no demostré que yo había perdido y que había perdido Calderón porque no era mi lucha. Sí, no, qué Y que si lo hubiera hecho, hubiera dinamitado la vida democrática de México. O sea, el colmo del cinismo. Sí. Porque si él sabía que él no ganaba y que no ganaba Calderón, pues por la lucha a favor de la democracia, hubiera dicho, oigan, ¿saben qué? Pero no era su lucha. Entonces, ¿cuál era su lucha? Pues era la venganza contra López Obrador en ese momento, ¿no? Es que esto, No, bueno, no, pues no, es no más tiene- bien acomodarse a los nuevos tiempos, Bueno, sí. que es Sí. el deporte favorito, ¿no? O sea, Bueno, pero Pero a ver, sí, esa información es real, porque sí en medios priistas se decía que había ganado López Obrador. Eso se decía. Oye, pero nadie nunca habló de que Nunca había dijo, ganado pero así era Madrazo. su- nunca, Por no, favor, pero si nunca. Madrazo tenía No. las pruebas, ¿por Pues qué los no hubiera enseñado. hubiera- Claro, hubiera porque sido lo normal, si yo ¿no? pensaba poco de Madrazo, después de esta declaración pienso menos de él, la verdad. Es que no era mi lucha, mi única lucha era ganar la presidencia. Ahora, fíjate- Y al diablo a democracia, digo. Sí, Eduardo, eso es lo que en, está las- diciendo. en Eso. en todas las elecciones todos los partidos políticos tienen actas Sí, de claro. resultados, o sea, no solamente Claro. el Sí. PRI ni el PAN ni nada, Y todos sus los actas tienen, ¿no? marcaban que ganó. Y Pero las dice, actas pero de- Madrazo dice, en las actas del PRI no lo sé. Pero Yo no sus- mostré las mías porque nadie me las pidió. Pero, ay, Dios mío, bueno. Está igual que cuando hizo trampa el maratón, ¿no? Sí. Bueno, a ver, ¿para qué? ¿Para qué sigue sus pleitos Calderón? Es lo que no entiendo. ¿Cuál es su complejo? Pues yo no creo que sea un complejo. Oye, pero no es Eduardo. un complejo. Después fuiste presidente, dejaste un desastre. Y quieres seguir, o sea, te fuiste de tu partido, quieres que el otro partido, ya no funciona, ahora vas a regresar al PAN porque tal vez pueda regresar. Bueno, yo Pero- no veo que haya dejado un desastre, es mi Bueno, claro, no, particular punto no. de vista. Decenas No de es- miles de en muertos la- no es un en la desastre, te Sí, felicito. Eduardo, y Te ahorita felicito. también tenemos Sí, eso. nada más y que con Peña también oye, nada más que el que le tuvimos dio eso. la patada a lo tonto al avispero Fue Calderón. fue Calderón. Pero yo no Qué podría bueno. decir que su gobierno fue un desastre. Mira, yo- Ay, no, el no número me de atrevo pobres, a no, decirlo. el No. número de pobres que él dejó fue muchísimo mayor que el que recibió. Los datos de la violencia muchísimo mayor que recibió. Yo creo que ya en este país hay que opinar con información, no porque yo Exacto. siento, porque yo creo. Ahí están los números. No los sabía que números- había un números. debate sobre eso. El- Si la- no lo los hubiera números. yo El incremento de preparado. la No hay que tenerlo violencia siempre en la cabeza. es medible. Ah, ok. Y más En una tiempos persona de con tu Calderón conocimiento, tu se disparó. preparación Exacto, y tu exacto. talento. Se disparó
a unos niveles brutales. por favor. Y hasta la Bueno, fecha- pero también hay Fue que reconocer funesto. una cosa, en tiempos de Calderón tuvo una crisis económica externa que fue un imponderable que sí afectó Y muchísimo. el único país que en vez de inyectar dinero a la economía para salir más rápido, de los pocos fue México. En vez de inyectar dinero, Sí, no, subió los inyectaron. impuestos. Sí. Por favor, que si quieren otro tache en su gestión. Pero en fin. ¿Por qué? Am, O sea, el Bueno. bienestar social se consigue subiendo impuestos. La mayoría no de los, bajando espérate, la mayoría de los impuestos. países en una crisis No. como la del 2008 bajaron impuestos para reactivar la Reactivar. economía. Tere, tú misma has Sí. dicho, no entiendo economía. Ahora sí me queda claro. Sí, a mí también me queda claro. ¿Qué te queda claro? Que tú tampoco. Bueno, en fin. Vamos a los mensajes. Sí, mejor. Pero yo sí le pediría ya a Calderón que se calle la boca. Y a Madrazo que ya también, ya que se dediquen a su vida privada. Ya tuvieron su oportunidad todos ellos. Claro que tienen, tienen ¿no? todos los Tienen derechos a derecho. hablar. Tienen todo el derecho a hablar porque Mónica Uribe me dice, ¿por qué les pides que se callen? Pues sí. Pues sí. O sea, Pues sí. tienen derecho No, a hablar. Pero claro. Pero, y cuando tuvieron que hacer las cosas no las hicieron Bueno, bien. Pero en fin, pero el derecho, mensajes. pues, no.